en Madrid, Manuel. Un gusto que estés acá con nosotros nuevamente. Ya es el segundo libro que leemos tuyo y que nos acompañas. A lo mejor algunos compañeros han leído un poco más de ti, pero bueno, aquí en compañía tuya, pues ese es el segundo libro y la verdad es que nos gusta cómo escribes y por eso es que siempre estás aquí entre nuestros autores favoritos para comentar. Pues bienvenido seas a Recomienda un buen libro. Pues encantado de estar aquí, por supuesto. Me hace mucha ilusión. Víctor, Amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas tardes. ¿Qué tal? El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Manuel Ríos San Martín con su libro El olor del miedo. Ahí lo Manuel tenéis. pues ya es conocido del grupo, así es que obviamos las presentaciones y nos vamos directamente a las preguntas que iremos haciendo conforme fueron entrando al Zoom. Así es que Amanda, adelante con tu pregunta, por favor. Bienvenido, Manuel. Gracias, Encantado. buenas tardes a todos. Manuel, qué belleza del libro. O sea, hoy Gracias. sí te sacaste 100. Estaba yo viendo a la elefanta, pero también al chimpancé. O sea, me cautivó tu libro realmente. Ahora, mi pregunta es, ¿en dónde estás tú representado en el libro? ¿En alguien que les gustan mucho los animales? ¿En alguien que trae ahí algún tema con la maternidad? ¿En alguien que trae un tema con la bisexualidad? Cuéntanos. Bueno, creo que en este libro estaría bastante más repartido. Por ejemplo, en Donde haya tinieblas, el anterior libro, sí que me podía identificar un poco más con el policía protagonista, ¿no? Con Martínez. No totalmente, pero sí que Martínez tenía cosas de mí, digamos, utilizadas de otra manera. Este libro no tiene mucho de mí, en el sentido de mi vida, pero tiene mucho de las cosas que me apetece contar y de las que me apetece hablar, ¿no? Sobre todo lo que más sabría es todo el tema de los animales. O sea, yo llevo mucho tiempo dándole vueltas. En el fondo, mis tres novelas publicadas con Planeta siguen una evolución. Lo que pasa es que las he escrito en desorden y no lo tenía previsto cuando empecé. Entonces, si tú ves las tres, el olor del miedo sería la primera y hablo de los animales. La siguiente sería La huella del mal y hablo del hombre prehistórico. Y la tercera sería el Donde haya tinieblas, que hablo del hombre civilizado y la religión y el arte. Entonces, de alguna manera, esa evolución desde el animal hasta el ser humano actual me interesa mucho y es mi conclusión, ¿no? Es un poco lo que he ido tocando en estas tres novelas, pero no lo he hecho a priori, o sea, es decir, ha ido surgiendo según escribía. Entonces, en ese sentido, yo creo que en esta hay ese interés que tenía yo por los animales y que era difícil concretarlo en una novela. O sea, le di muchas vueltas. Yo sabía que quería escribir algo que tuviese un protagonismo de los animales, pero no sabía si que fuese una mascota, si que fuese tal, no lo sabía. Y me costó mucho pergeñar una historia en la cual yo pudiera hablar de los animales de una manera natural y contar esta historia, ¿no? Pues un poco comparando el comportamiento de los animales con el comportamiento de los humanos y luego del resto, bueno, hay cosas de música, de tal, pero no tienen, los personajes en este caso no tienen demasiadas cosas mías, digamos, de mi vida, como si dijésemos, ¿no? Sí de mis intereses, ¿no? Me interesa mucho también qué pasa con las parejas cuando llevan casados o juntos 30 años, 40 años, ¿no? Que es un poco la historia que cuento de los dos, pero tampoco cuento lo que me pasa a mí en mi pareja, aunque yo llevo muchos años con la misma pareja, pero tampoco tengo cáncer de próstata. Tengo que aclarar. Ah, Pero bueno, son temas que sí que me gustaba tratar y por eso están ahí un poco todos. ok, gracias, muy amable. Encantado. Mariana, adelante. Hola Manuel, qué agradable estuvo la lectura. A mí me hizo pensar mucho, sobre todo, eh, me gustaron mucho las clases, creo que era Marina la que las daba, Sí, que empezaba a decir, allí aprendí muchísimas cosas que me imagino que estuviste investigando, ¿verdad? Para ponerlas en el libro. Y mi pregunta es, en qué momento decidiste, voy a hablar
sobre la maternidad y todo lo voy a enfocar en este tema usando la parte de los animales. Eh, el personaje de Marina Santaolalla dio muchas vueltas en toda la preparación. Como te digo, estuve como 2 o 3 meses, que además con una amiga, con una amiga haciéndome un poco de frontón, ¿no? Yo le iba contando lo que se me ocurría sí, pues tal, no sé qué, me daba como un feedback, ¿no? Y el personaje de Marina Santaolalla era muy útil para contar cosas de las que quería de los animales, pero había momentos en los que lo metí mucho en la historia y daba alguna pista importante y luego al final se queda con un personaje un poquito más fuera, aparentemente, pero como tú bien dices, la primera clase que da ella sobre la maternidad y eso sí que está buscado. O sea, vamos, sobre la transmisión de los genes, más que sobre la maternidad. Entonces, eso sí que está hecho aposta. En un primer momento, en la primera charla, creo que recordar que era sobre el miedo. Y yo dije que también podía ser, pero dije, no, vamos a no a. O sea, nadie se va a dar cuenta, porque como es muy pronto, tú hablas de la transmisión de los genes, pero tú estás en la página 20 o 40, entonces no vas a pensar que eso es el kit de la cuestión. Entonces, por eso me pareció que era interesante meterlo ahí, porque iba a pasar desapercibido, pero si alguien releía la novela o la lee por segunda vez o vuelve para atrás, sí que se daría cuenta que esa primera clase ya tenía que ver con lo que iba a pasar después. Y tardé en decidir que fuese la maternidad. Es una muy buena pregunta, porque yo quería contar algo de animales. Y tenía el detonante que me parecía muy potente del asesinato de la elefanta. Y entonces empecé a buscar culpables. Tuve claro relativamente pronto esa especie de juego de el primer culpable va a ser el francotirador, porque de alguna manera cuando lo encuentras se deshace todo, porque no te vale de nada haberlo encontrado. Entonces sí que hasta ahí, como si dijésemos, avancé más o menos deprisa, ¿no? Me parecía que era un buen truco, un buen, o sea, una buena trama, investigar el francotirador y cuando lo encuentras, llegas a un camino muerto porque realmente nadie sabe quién ha contratado al francotirador, ni él mismo. Entonces, la segunda parte de la novela, o a lo mejor el 40%, porque yo creo que es un poco más de la mitad, el último 40% me costó mucho más decidirlo, porque ahí dije, bueno, ahora ya sí que tengo que decidir quién es el culpable. O sea, ya, vale, el juego del francotirador está bien, pero ¿quién es el culpable? Y ahí me planteé muchísimas cosas. O sea, es decir, esto hablo de una etapa muy inicial, ¿eh? Me planteé, pues desde que fuese un problema con los terrenos, que no sé si conocéis mucho Valencia, pero Valencia siempre ha tenido, tiene mucha fama de que toda la construcción y tal, siempre ha habido muchas trampas y mucho follón y mucha corrupción, ¿no? Entonces, me planteé eso, me planteé mil cosas, que el tema de los animalistas se les fuese de las manos, que no sé qué, o sea, me planteé muchas cosas. Una de ellas era la posibilidad de, efectivamente, que el culpable sea la que es y que fuese por el motivo. Pero tardé bastante en darle entidad. O sea, es decir, al principio me parecía una cosa muy loca, pero luego, poco a poco, según la fui trabajando, hubo un momento que tuve claro que sí que podía ser. Entonces, ya digo, al principio se me ocurría y decía, no, esto, tal, pero luego me parece que lo hilé bien y que al final, bueno, evidentemente ella es una tía que está un poco pirada, lógicamente, pero bueno, creo que está bien contada su obsesión y está bien resuelto. También está bien que ella esté en el momento del primer asesinato presente, ¿no? Porque eso también hace como que no sospeches de ella, porque está ahí la pobre sufriendo con la otra, tal. Y bueno, todo ese juego, ya digo, fue un trabajo largo. Pero es que me cambiéis a veces de posición en la pantalla y os busco. Según entra alguien más, de repente no. Eh, Fue un trabajo, ya os digo, me llevó bastante tiempo. O sea, esta es una novela que me ha llevado bastante tiempo estructurar. Porque la anterior, por ejemplo, donde hay tinieblas, como los asesinatos tenían algo que ver con el Génesis, pues eso ya de alguna manera me marcaba la novela, ¿no? Que luego hubiese que pensar muchas cosas. Pero esta no tenía ningún elemento previo, ¿no? Entonces, sí que me fue difícil, pero al final creo que sí que es un paquete que está bien, bien envuelto y que funciona el tema de la maternidad. Y luego, claro, una vez lo has decidido, ya sí que metes más cositas. O sea, ya aprovechas, como reescribes mucho, pues sí que vas metiendo cositas para que luego todo esté bien hilado, como esto que te digo de adelantar esa charla de Marina Santaolalla
adelantarla y que no estuviese en mitad de la novela, sino que estuviese de arranque o alguna frase concreta o cosas similares. Pues muchas gracias, Manuel, y Nada, un gusto tenerte aquí. Disfruté mucho la novela. Gracias. encantado. Jenny, adelante. Muchas gracias, Manuel. Qué gusto volverte a ver, de verdad. Me encantó tu novela. Ahora que Este os veo, me thriller, acuerdo, me doy cuenta que me acuerdo de todos vosotros. genial, qué Sí, bien, sí, qué bien. Qué me acuerdo guay. lo tenía ahí un poco olvidado, pero al veros las caras sí que me acuerdo perfectamente. Ay, Dime, qué dime. guay, de verdad, gracias. A mí me encantó este thriller ecológico, totalmente, ¿no? Me sorprendió el que esta vez, pues realmente nuestra protagonista fuera Blanca, esta elefanta, que al principio me la mata, entonces dije, ¿cómo, qué va a pasar, no? Me sorprende también este tema y que me quedé mucho analizando, el cómo cuando es la muerte de un animal, sea el animal que sea, jirafa, elefante, tigre, hasta de un perro, cómo lo vemos a nivel policíaco que lo plantas aquí, como que es cualquier cosa, ¿por qué investigarlo? ¿Para qué perderme el tiempo? O sea, como que también lo planteas aquí en la historia, ¿no? El qué va a pasar, ¿por qué? Y en el momento en que ya metes esta cosa familiar, que ya es algo con el detective, el que ya como que cambia ¿no? su perspectiva al decirle a la nieta, ¿no? Es que busca quién lo hizo. O Sí. sea, había un motivo, el por qué esta elefanta albina que querían reproducir, que está en peligro de extinción, le pasara esta situación. También algo que me impactó fue tu manera en cómo nos cuentas cómo es el lugar, cómo es la vida de los elefantes, de esta cuidadora, de esta maternidad, no solo de la elefanta, sino también de nuestra otra protagonista, ¿no? Está el querer ser a pesar de la edad madre. Entonces, sí, eso, todo esto al final me impactó mucho, me encantó la novela, me encantó el final que le diste. Pero yo quería preguntarte, ¿cómo fue que llegaste a toda esta ambientación de mostrarnos toda la vida realmente de esta elefanta? Pues mira, por un lado, en el origen de la novela hay algo también de, hay tantos policíacos, habéis leído vosotros tantos policíacos, yo he leído, todo el mundo ha leído tantos policíacos, que es difícil dar con algo nuevo. Yo mismo he matado a chicas en lugares emblemáticos y a chicos en lugares misteriosos, ¿no? Que parece que es un poco la clave de la mayoría. Entonces, sí que cuando se me ocurrió la idea de que en este caso la muerta fuese una elefanta, me pareció que podía contar una historia distinta. Para mí es muy importante en mis novelas y yo me di cuenta que en ocasiones es para mal, porque noto que mucho lector de novela policíaca quiere que sigas los parámetros de las novelas policíacas y no le gusta salirse. Y hay gente que me lo dice, yo es que quiero lo que quiero. Y yo digo, ya, pero yo eso, búscalo, hay mucha gente que lo hace, pero yo no, yo prefiero sorprenderte y descolocarte. Entonces, de ahí cuando se me ocurrió lo de matar una elefanta, me parece que yo no lo había visto nunca, no ya una elefanta, sino que la protagonista de una novela policíaca fuese un animal muerto, yo no lo había visto nunca. Y en el tiempo que tardé en escribirlo, estaba bastante preocupado de que no se le fuese a ocurrir a alguien, porque me parece que era como un granito que si alguien lo hacía, pues me lo había fastidiado. Entonces digo, bueno, a ver si, como tardé 2 años, digo, a ver si nadie lo hace. Y creo que nadie lo ha hecho, o por lo menos a mí no me ha llegado. Entonces, un poco el tema de esta elefanta, ¿no? Viene un poco por ahí. Y luego, a mí sí que me gusta crear la vida de que los personajes suenen reales. Entonces, es verdad que también muchas novelas policíacas, los policías son un poco arquetipos, ¿no? Son un poco, pues, el policía amargado que ha tenido un drama en su vida, que se ha muerto su novia, que no sé qué, qué tal. Y hay mucha repetición de estereotipos. Y yo, bueno, pues intentando huir de eso, sí que es verdad que intento, en la novela anterior ya lo hice, que ya había vida personal del policía, aunque no la veíamos, pero estaba presente la vida personal en él, ¿no? En sus pensamientos, él tenía presente a sus hijos, a su mujer, todo el rato. Entonces, ya era una manera de que la vida personal irrumpiera en la investigación, aunque no la viéramos, la vida personal. Y en este caso, sí que pues me pareció que humanizaba mucho, sobre todo a JP, y que por otro lado daba esa, como has dicho tú bien, ese equilibrio entre él, que dice, bueno, han matado una elefanta y, espera, que se me ocurre una cosa para luego, han matado una elefanta y bueno, ¿por qué tengo que investigar a este bicho, ¿no? Entonces, el tener una nieta
que de repente le hace de contrapeso y lo lleva a un terreno personal, pues hace que efectivamente que él se implique un poco más en algo que en un primer momento podía estar un poquito en contra. Y, y luego me fue creciendo la vida del policía, porque hubo un momento que hablando también con mi editor de Planeta, me preguntó, él no había leído la novela todavía, me preguntó, pero ¿tus policías están en peligro en algún momento y tal? Entonces yo dije, yo pensé, o sea, Elena sí está en peligro, la veterinaria. Vamos, está en peligro grave varias veces, pero los policías no tienen un momento de peligro de muerte. Y entonces, como la investigación no me lo daba, se me ocurrió el tema del tumor, ¿no? Y dije, bueno, pues sí puedo mostrar la debilidad de este personaje, que es como muy pétreo, muy tal, de esta manera, ¿no? De repente tocándole un tema que además tiene que ver con la masculinidad y demás. Y entonces es una cosa que incluí ya escribiendo la novela. O sea, en el planteamiento inicial él no iba a tener problema de salud, pero luego, entonces claro, al tener la nieta y tener el problema de salud, ya la historia pues creció sola. O sea, ya fue fácil que creciera. No sé si te he Realmente contestado o hay increíble. algo más. No, sí, sí, de verdad, porque sí, esta forma en cómo pudiste combinar la maternidad tanto de Blanca como de nuestra cuidadora y meter luego, como dices, la masculinidad de un hombre, ¿no? Con este problema del cáncer, creo que fue magnífico porque lo pudiste unir de una manera muy buena. Esta novela de verdad me encantó. Como dice Amanda, ¿no? Te sacaste un 100. Muchas Muchas gracias. 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 Norma, adelante. Hola Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Oye, pues yo también. A mí la verdad es que la novela policíaca me súper encanta. Y de principio a fin me tuviste enganchada. Sí. Después de saber quién es la culpable, todavía sigue habiendo tensión porque no sabemos qué va Claro, a pasar. Y claro. eso la verdad es que me llevó hasta el final a disfrutar la novela. Jamás tuvo una caída. La verdad es que, uy, sí, muchas felicidades. Muchas Yo gracias. quiero Mira, retomar antes de que algo me hagas que, la pregunta, es que esto que has dicho me interesa mucho, porque en algún otro foro se quejan porque se sabe quién es la culpable, tú lo empiezas a intuir cuando quedan casi 100 páginas. Y entonces había uno que decía, yo es que adiviné la culpable cuando quedaban casi 100 páginas. Y digo, no lo adivinaste, yo te digo quién es, o sea, yo ya te estoy diciendo quién es. ya Porque es están todas verdad. las pistas. Claro, digo, yo doy pistas, o sea, no es que me haya equivocado y de repente, ahí va, que se me ha escapado. No, yo doy pistas para que eso, quedan 80, 90 páginas y tú ya digas, ahí va, a ver si va a ser, a ver si va a ser. Y de repente dices, es. Y en ese momento queda mucho, o sea, hay mucha novela policíaca que se resuelve en la última página, ¿no? Tú das la última vuelta y ¡paf! Se resuelve. Fenomenal. Pero las mías nunca son así, en general no son así. A mí me gusta que cuando se sepa, vamos, a lo mejor luego pasado mañana escribo una así, pero en general me gusta que cuando tú sepas quién es la culpable o el culpable, te quede bastante para intentar entender o por qué. Y aquí me parece que el peligro se dispara cuando sabes que es la culpable ella, porque me dices, o sea, está muy cerca de Elena, está muy cerca de todo. Entonces, son maneras de hacer las cosas y a mí en este caso me gustó mucho. Me gusta que te guste porque ya te digo que hay gente que se queja. Yo es que quiero que sea la última página. Y digo, ya, pues yo digo, no leas mis novelas porque en general no son. O sea, yo no juego mucho al acertijo, como si dijésemos, que no lo digo mal, porque Agatha Christie, pues qué voy a decir, a lo mejor novelista de policíaco y juega mucho al acertijo, pero a mí no me gusta eso para escribirlo yo. Entonces, bueno, por eso lo hice así y bueno, me alegro que funcione así. Pregúntame, La verdad perdón. es que funciona muy, muy bien, porque sí es cierto, nos das todas las pistas. Yo también ya sabía quién, o sea, uno va Claro, intuyendo, se claro, va sintiendo todo el ambiente y, como dices, comprobamos que nuestra claro, intuición era correcta. eso, Pero aún hay mucho por descubrir, hay mucho por disfrutar, hay mucha tensión. eso. Entonces, eso hace que la novela se disfrute hasta el final. Gracias. Y bueno, mi pregunta es respecto a algo que Jenny empezó a plantear, esto de cuando los animales son agredidos, son violentados, son asesinados, y yo sí le voy a llamar asesinados porque finalmente es una vida, no es una vida humana, pero sí es un ser vivo. Y siento que dejaste una semillita ahí sembrada sobre la falta de legislación a nivel mundial
que se tiene sobre el maltrato a los animales. Acá en México recientemente tuvimos una situación con una jirafa que no entiendo muy bien cómo es que llegó siendo regalada aparentemente a alguien de la política y la mandaron a un lugar con un clima extremadamente frío en un tiempo y con mucho calor en otro. Y la jirafa estaba sufriendo ahora que tenemos mucho frío acá en México y afortunadamente ya fue trasladada a un lugar en el que se le está cuidando mejor, donde ya es un hábitat más acorde. Sin embargo, esta parte de la legislación, creo que nos falta mucho como humanidad al respecto. ¿Tú qué opinas? ¿Esa era tu intención? Ahí a mí me dejaste esa semillita. Sí. Bueno, mi intención principal era más pensar en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos de los animales, y efectivamente nos parecemos en muchas cosas. Pero fíjate, yo antes de escribir la novela hice la consulta a la Policía Nacional Española y les dije, les pregunté y me comprometí conmigo mismo a hacer lo que ellos me dijesen. Y les pregunté, ¿cómo investigaríais este asesinato? Y me dijeron que lo investigarían como si fuese el asesinato de un ser humano por las características especiales, ¿no? Por ser un elefante, por ser en un zoológico, delante de la gente, de tal. Y yo así lo hice. Entonces, bueno, sí que me llamó la atención que la respuesta de la policía fue, lo haríamos como si fuese un ser humano, con lo cual, de alguna manera sí que se igualaba a investigar un ser humano. Pero como también es un poco chocante que sea igual que un ser humano, por eso puse al policía que, bueno, que tiene sus dudas y a la juez que dice, menuda tontería, estamos perdiendo recursos, tal. Porque además pregunté a una amiga mía jueza y dijo eso exactamente. Entonces digo, bueno, así tengo representados un poco a todas las opciones. Claro, los dos extremos. Claro. A ver, el tema, o sea, yo sí que soy evidentemente partidario de que cuidemos la naturaleza y cuidemos los animales. También hay que entender que no puede ser el mismo castigo matar a un perro que matar a un ser humano. Pero, bueno, yo creo que poco a poco vamos tomando conciencia. En España acaba de a salir una nueva ley animalista, digamos, un poco más favorable a los animales, como si dijésemos. Pero bueno, es un tema complicado. Yo creo que encontrar el equilibrio justo entre efectivamente que son seres vivos y que no hay por qué hacerles sufrir, a también ver, hay animales de campo, hay animales que tienen, o sea, que a veces legislamos también muchos de las ciudades, ¿no? Y desde el animal mascota que tenemos en cuenta, pero claro, también hay perros en un pueblo que hacen un trabajo, caballos, o... Entonces, es un tema realmente complicado. A mí lo que yo sí que tengo es mucho amor por los animales y mucho interés por cómo son, por cómo se comportan, entonces eso sí que de alguna manera lo intentaba transmitir, porque creo que en la medida en la que a todos nos gusten los animales, pues los trataremos mejor, haya o no haya una ley, pues tenderemos a tratar mejor la naturaleza si nos gusta. Entonces yo creo que lo importante es crear eso, esa sensación de que es bonito, de que está fenomenal que los animales vivan, que a mí me da muchísima pena cuando una especie se extingue, que nuestros hijos o nuestros nietos puedan no ver una especie que nosotros vemos ahora, pues a mí me produce pena, es la realidad. Entonces, bueno, en la medida en la que pueda transmitir ese interés por los animales a los lectores, pues eso sí que me gusta. Fíjate que creo que lo lograste muy bien porque los momentos con la elefanta y con la chimpancé y el bebito son dolorosos realmente. Sí, O sea, sí, a mí sí me llegaron, me dio muchísima tristeza porque sí, sé que eso pasa. sí, hay mucha gente que me manda, me escribe por redes y tal, y me dice que, por ejemplo, en la escena de cuando todos los elefantes se reúnen a despedirse de Blanca, ¿no? Mucha gente dice, ya he echado mis primeras lagrimitas. Y es verdad que es una escena muy emocionante y es una escena que ha muerto un animal y un animal que no es una mascota, pero no sé, el ver que a toda la manada le impacta, como es así, o sea, es verdad que a los elefantes les impacta mucho la muerte de un congénere y eso es de las especies que más les impacta, ¿no? Entonces, bueno, pues verlo y contarlo bien y con Elena, por supuesto, ahí, pues yo creo que efectivamente es una escena muy, muy emotiva, ¿no? Y también luego todo lo de la chimpancé con el salvamento, porque claro, no solo es que muere, sino que puede salvar una vida. Yo creo que en ese momento de la cesárea casi lo vives como si salvasen a un niño humano, ¿no? Yo creo que Claro. está bien logrado porque sí que te das cuenta de la importancia que tiene para Elena y la premura y todo eso yo creo que está, pues eso, que genera bastante emoción y curiosamente, como una novela que habla de animales te puede generar una emoción muy similar a si estuvieses hablando de humanos. Sí, definitivamente. Muchas felicidades, Manuel. Muchas A gracias por tu novela. a vosotros. Meli, adelante.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas noches, Manuel. A mí también me gustó mucho tu novela. Ya te habíamos leído antes en tu novela anterior de Donde haya tinieblas. Sí. Y yo quería preguntarte, ¿por qué otra vez en esta novela usas el binomio en los policías de policía viejo con una compañera joven que de alguna manera le hace algún contrapeso? ¿Este es una especie de herramienta que te ha funcionado para hacer avanzar tus novelas o cómo es que utilizas este elemento en particular? Muchas gracias. Pues yo creo que porque yo ya voy teniendo una edad y entonces voy creciendo. No, también en las tres novelas, en La huella del mal, Donde haya tinieblas y esta, si te fijas, el policía va envejeciendo y va cambiando de personalidad, ¿eh? Pero en La huella del mal tiene unos 45 años, en Donde haya tinieblas tiene 51 más o menos y aquí tiene 62 o so, por ahí, ¿no? Más o menos. Entonces, sí que de alguna manera quería ir tratando las distintas etapas de la vida de un hombre. Yo soy hombre, entonces sí que quería como reflejar inquietudes que veo a veces en mí, a veces en amigos míos. Entonces, sobre todo las dos últimas, porque la primera es más machote, el policía es más chulo, más tal, pero en las dos últimas sí que el policía es más humano, más frágil en algunos momentos. Entonces sí que me gustaba mucho el investigar qué os sucede en el hombre a partir de los 50, ¿no? Como también una introspección mía de qué me puede estar pasando a mí, a mis amigos, y qué me va a pasar a mí dentro de 7, 8 años, ¿no? Cuando tenga la edad de este. Entonces, digamos que el motivo de que el protagonista masculino sea de esta edad es un poco esto. Y una vez tienes decidido el protagonista masculino, claro, necesito que confronte con el protagonista femenino. Y en Donde haya tinieblas, en la novela anterior, sí que busqué una chica pues, que confrontase lo más posible, ¿no? Que fuese, pues eso, muy feminista, laica, que no tuviese conocimientos de religión, que fuese más agresiva, pero que fuese muy lista y que incluso físicamente fuese casi más fuerte que él. O sea, busqué una especie de contraste brutal para que se llevasen muy mal y que de ese llevarse muy mal al final acabase saliendo una colaboración, ¿no? Me parecía, era una etapa justo después de la pandemia y era también una especie de mensaje de, aunque pienses muy distinto, si te ponen a solucionar un mismo caso, tienes que intentar llegar a acuerdos. Y bueno, por eso puse como dos personajes completamente distintos. Y aquí la confrontación no viene tanto de que se lleven mal, porque no se llevan mal, sino de la experiencia. Entonces, como él era bastante mayor y tenía mucha experiencia y era un poco cascarrabias, quería que ella fuese lo contrario, pero lo contrario, muy joven, con muy poca experiencia y muy ilusionada por las cosas y como muy, un poquito naif, un poquito ingenua. Entonces, me parecía que en esta novela ese contraste me funcionaba mejor. No necesitaba que se llevasen mal, porque también tenía la investigación de la veterinaria, con lo cual ya tenía otros elementos y el policía ya iba a tener su conflicto en su propia casa, con su mujer y con su enfermedad. Entonces, no necesitaba que hubiese el conflicto de la versión anterior. Pero es cierto, y el otro día lo hablaba también con gente de Planeta, que todavía no sé cuál va a ser mi siguiente novela, pero sí que de alguna manera yo les decía que creo que tengo que huir ahora de la pareja de policías protagonista, porque ya la he usado varias veces y en esto que os digo de intentar sorprender, pues no sé qué se me ocurrirá, luego igual lo vuelvo a utilizar si creo que es la mejor opción, pero sí que me andaba dándole vueltas a buscar si escribe un policíaco, que todavía no lo tengo claro, pues que los que investiguen lo que suceda, pues a lo mejor tengan un perfil distinto. Muchas gracias. Ajá. Ricardo, adelante. Manuel, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muchas gracias por acompañarnos. Yo es la primera vez que te leo. La verdad es que me sorprendió. Yo leo mucha novela negra y mucha novela policíaca. Y este jueguito que se hizo con los animales me sorprendió, ¿no? Pues es exactamente una novela negra, pero con animales. Y entonces, pues te saca de tu zona de confort, de lo que normalmente lees. Y eso me gustó mucho, ¿no? Yo la pregunta que quiero hacerte ya no es tanto de los animales, porque ya lo platicaron, Sí. era algo que yo quería cuestionar, pero sí sobre Cristina, una hacker así
mucha lana y todo esas cosas, una maldad dentro que no se notaba desde un principio. ¿Por qué al final la matas? No sé, a lo mejor hubiera sido dejar el cuerpo, bueno, más bien sin cuerpo o algo por el estilo y dejarla para alguna otra novela y volverse a aparecer con Elena, ¿no? No entendí mucho esa muerte, sí entendí la maldad, pero no entendí mucho el por qué se abalanza sobre sobre el yate o sobre la lancha y ¡pum! Se muere, ¿no? Bueno, Esa digamos que parte como me quedó sí, ahí, ¿no? ya. Digamos que le ha salido todo mal. O sea, es decir, ha Sí, perdido su última ocasión de ser madre. En fin, es una persona un poco desequilibrada porque ha hecho todo lo que ha hecho. Claro, si lo ves, una vez has leído la novela, si la revisas, pues contrata un francotirador, mata a una elefanta. Como no es suficiente y no consigue sus objetivos, mata a la chimpancé. Como no consigue del todo sus objetivos, secuestra al bebé. Entonces, y en lo del bebé, cuando cree que le va a salir bien y que la otra va a aceptar implantarse el embrión, pues no lo hace. Entonces, bueno, me parecía, yo hay veces que ya he llegado a los finales de la novela, yo visualizo mucho lo que sucede. Entonces me dejo llevar cuando estoy escribiendo por lo que pasa y de repente me pareció que ese momento de que no se lo esperan, ¿no? Van ahí, oiga, a ver, esa barca, tal, y de repente, oye, que no frena, que no frena, que no frena, y se estampa contra ellos, me parecía como que era un momento muy impactante, que en sí mismo funcionaba, y luego me parece que generaba una melancolía y una tristeza que también, a ver, digamos que yo creo que la novela acaba medianamente bien, pero, bien. pero sí, pero bueno, tiene sus peajes, ¿no? O sea, es decir, sí que a mí me gusta que también tocar un poco el corazoncito y decir, bueno, Cristina acaba en el fondo en el fondo no sé, me parece que esa imagen de la otra muerta en el fondo, tal, o sea, tenía un poco de melancolía, como también tiene un punto de melancolía el que Violeta no pueda tener hijos, ¿no? Después de lo que ha pasado, ¿no? Como diciendo, bueno, el mal sí tiene consecuencias. O sea, no se arregla todo y todo vuelve al principio. Se arreglan muchas cosas, se salva el monito, se salva Elena, pillan al que lo ha hecho, pero el mal, cuando pasa, no deja, sí deja consecuencias, ¿no? Entonces yo sí que creo que de alguna manera no quería hacer un final tampoco Walt Disney de decir, bueno, al final todo, deshago todo lo que he hecho, Elena tal, pide perdón, no. Sí que quería que eso, la frase me parece bien, es el mal tiene sus consecuencias y aunque sean un poco incómodas, a lo mejor para el lector, pues creo bueno, que es más parecido a la realidad, ¿no? Mis novelas en ese sentido son un puntito más realistas a lo mejor y sí que intento que acaben. Mi mujer siempre dice, para reírse de mí, dice, claro, acaba como tenía que acabar, ¿no? Como diciendo, no acaba del todo bien. Y yo digo, bueno, pues sí, acaba mal, pero con esperanza, le digo yo a veces. Entonces, bueno, yo creo que es un poco por esto que te cuento. Vale, pues muchas gracias. Me Nada. encantó tu novela, felicidades. Y bueno, seguramente te vamos a tener en otro Zoom. Ah, pues Espero que encantado. pronto, ¿no? Y si, bueno, y si no, tenéis La Huella del Mal, que yo creo que no la habéis leído, Exacto. que acabo de sacar una nueva edición y que es mi novela más vendida, o sea, la novela que he tenido más éxito, o sea que Vale, muy no me bien. atrevo a decir que es la mejor, ¿eh? A mí me gustan todas, la verdad, pero bueno, ahora ha salido una nueva versión y también es una novela que también me gusta mucho. Vale, No, muchas pues claro que gracias. sí, nos ponemos de acuerdo. Jorge, adelante. Hola, ¿qué tal? Pues yo soy nuevo participante y también nuevo lector tuyo, bastante gratamente sorprendido por la novela. Muchas felicidades. Yo considero, bueno, soy un lector un poco más introspectivo. Entonces, de pronto, más que en esta parte de la acción o la narrativa y estas cuestiones, me interesó muchísimo esta parte de la investigación y esta parte de cómo relacionas qué era tu objetivo, ¿no? El hombre con los animales y más que hablar de animales, para mí es como esta parte de, al final de cuentas, es reconocernos como animales también a nosotros mismos y volver a esta parte de instintiva y esta parte de lo que nos diferencia de pronto de los animales también. Y eso me encanta, me parece formidable, me parece muy, muy, muy bueno. Un poco también para ahondar en esta cuestión de la protección de animales, pues te sorprenderías mucho aquí en México. A lo mejor pasa en muchos países, pero las redes sociales nos han hecho ver cosas que verdaderamente nos colocan en una situación de, por ejemplo, los toros, ¿no? Ahorita estamos en una estira y afloje de saber si van a regresar los toros o no. La semana pasada regresaron, y ahorita apenas hace unas horas acaban de decir que dan
suspensión provisional hasta el 7 de febrero. Entonces todos estamos en este asunto de saber qué va a pasar, ¿no? Lo de la jirafa que contaba Norma, por ponerte un ejemplo, de pronto hay perros que los matan así tal cual con una cámara adentro de un caso caliente y vemos cómo está sufriendo el perro, ¿no? Entonces nos toca mucho, bueno, a mí me tocó mucho toda esta parte de la protección animal, los personajes de los activistas, que me parece un gran acierto que los hayas metido y también sepamos un poco de sus vidas y de sus motivaciones. Y no sé si nos pudieras contar un poco más acerca de cómo fue tu proceso de investigación, la parte biológica, la parte zoológica, ¿no? Porque me parece que es muy pulcra, muy limpia, que es hasta en cierto momento, si hay cosas que a lo mejor no son ciertas, lo son porque tú nos vas llevando por esa ficción, ¿no? A través de lo que realmente a lo mejor sí son datos reales, pero nos vas llevando de esa forma natural. No sé si nos puedas contar un poco de eso. Sí. A mí también me interesa la parte de introspección, o sea, volvemos un poco a lo que decíamos antes de las novelas negras del policíaco. El policíaco muchas veces se basa en, pues eso, en resolver quién ha sido el criminal y hay novelas fantásticas. Pero yo me gusta decir de broma que yo utilizo la trama policíaca para engancharos y cuando ya estéis enganchados yo hablo de lo que yo he venido a hablar, que es en este caso los animales, en otro caso la prehistoria o en otro caso el arte religioso y la religión y tal. Entonces, para mí esa parte de reflexión es tan importante como la parte narrativa y investigación. Por supuesto, cuido mucho la investigación porque creo que es mi trabajo y además porque es divertido y porque creo que el lector es por lo que llega a la novela, pero cuando acaba la novela yo espero haberle dado algo más. O sea, que no solo haya tenido la investigación, sino que realmente se haya encontrado con algo que a lo mejor no esperaba, pero que para mí es el motor que me lleva. Claro, yo tardo en hacer una novela 2 años, entonces yo necesito un motor que no sea meramente la investigación para que me motive durante todo ese tiempo. Y fíjate, lo que dices de las redes sociales y los animales es curioso, es un tema muy peculiar y yo he detectado también que en toda Latinoamérica es especialmente, ¿no? Yo recuerdo que hace años, hace 3 o 4 años, yo tenía entonces muchos menos seguidores en redes y alguien subió un vídeo de una cabritilla que se había perdido y de repente encontraba a su madre. Entonces corría hacia la madre y se ponía a mamar. Y alguien ponía, ¿cuánto amor? Y yo ingenuamente contesté, ¿cuánta hambre? Bueno, me cayó la del pulpo. O sea, yo decía, va, si no digo que no sea amor, pero claramente hambre tenía, porque se puso a mamar como una loca. Entonces, también es verdad que mamar tranquiliza, o sea que es complicado. Pero bueno, yo lo puse porque se me ocurrió, o sea, no lo pensé. Y bueno, empezó mucho debate, mucha polémica, y esa noche yo me acosté con cierta polémica, pero bueno, razonable, y esa noche debió tuitear una presentadora o algo así, creo que era argentina, que debía ser muy famosa. O sea, le debió llegar y debió contestar. Y entonces entró en una red en Latinoamérica de tweets y me levanté por la mañana y tenía más de 300.000 visualizaciones del tweet, la mayoría deseándome la muerte por haber dicho lo de cuánta hambre, que me parece que era una cosa relativamente ingenua. O sea, no dije que me iba a comer a la cabritilla. Entonces, bueno, creo que es un tema de los animales muy peculiar. Hay gente que es muy bestia con los animales, como eso que has contado tú, que me ha dejado alucinado de que matan a un perro en directo y tal. Yo eso aquí no lo he visto, desde luego, en España. El tema de los toros, que en España sí que es un debate y que ahora mismo en España sí que hay toros y es un debate permanente. Pero también me encuentro el caso contrario de la gente que trata a los animales como si tuviesen sentimientos completamente humanos, ¿no? Yo, si me seguís en Twitter, yo hago muchos hilos intentando explicar el comportamiento animal. He hecho durante un trimestre, debido a hacer 15 hilos intentando explicar el comportamiento animal desde un punto de vista científico, ¿no? En muchas cosas se parece a nosotros, pero en otras no. Entonces, bueno, pues, ¿cómo aman los animales? Pues, ¿aman de una cierta manera? Sí. Ahora, no invitan al cine, ni invitan a cenar, ¿no? No, cuando se gustan dos animales, dos perros se encuentran y uno no le invita a cenar al otro. O sea, hay muchas cosas que son muy distintas. Entonces, hay una cosa que yo digo en la novela y que dice Juan Luis Arzuaga, que me gusta mucho, y es que yo creo que lo que hay que buscar no es tanto que los animales se parecen a nosotros, sino en lo que nosotros nos parecemos a ellos. O sea, si tú dices, ¿los animales aman como nosotros? Dices, pues no, porque tú ves que nuestra vida es mucho más compleja. Ahora, si piensas, ¿la base de nuestro amor la encontramos en los animales? Y dices, ostras, pues sí. O sea, tú ves
en Los Leones, cuando juegan con la madre, cuando retozan, cuando juegan entre ellos, ves comportamientos que tienen nuestros hijos. Cuando ves dos chimpancés haciendo las paces porque se han peleado y tú dices, ostras, hacen las paces como hacemos nosotros las paces. Lo que pasa es que luego lo nuestro es mucho más sofisticado y más complicado. Pero ese comportamiento que tienen ellos es el origen de cómo hacemos nosotros las paces. Entonces, me parece que es más interesante ese camino de observarles a ellos y ver qué hay de nosotros ahí, ¿no? Y eso es un poco lo que he intentado yo hacer en la novela. Y efectivamente, a mí desde niño me gustan mucho los animales, por lo cual pues me lo he visto todo, me lo he leído todo. Y ya una vez iba a escribir la novela, pues sí que contacté con una profesora de universidad que daba un máster, que un poco mi inspiración, daba un máster en etología y me contó muchas cosas, me dejó algunos libros que también he leído y a raíz de ahí pues he tenido la suerte de conocer, por ejemplo, un par de personas que cuidan chimpancés, ¿no? De santuarios de chimpancés, uno que está en Madrid y otro que está en el Congo. Entonces, pues, pero he tenido la posibilidad de conocerles, o sea, que he ido investigando muchas cosas y yo creo que lo que cuento en la novela en general, yo creo que todo es cierto. Alguna cosa me puedo haber equivocado porque puedo haber encontrado una fuente que a lo mejor no es del todo fidedigna, pero en general, yo cuando lo terminé, se lo dejé leer a un amigo mío biólogo. Le dije, oye, léete esto para que yo no cometa muchos errores. Y me dio el visto bueno, salvo algunas cosas que me dijo, bueno, esto es un poco literario, pero es más la interpretación que hace un personaje que lo que cuento. O sea, si yo digo los animales aman y cuento una cosa romántica, no es biología, es un personaje que le parece, pero la parte, digamos, biológica, las clases de marina, tal, no sé cuántos, pues sí que están leídas por un biólogo y supervisadas, como si dijésemos. Es que es justo eso, creo que puede ser un buen regalo para un biólogo o para un Sí, para un veterinario veterinario, o alguien efectivamente. que quiera dedicarse a eso, ¿no? De pronto, Sí, porque no, le quita a lo mejor lo que pensamos de aburrido, ¿no? De lo que es la biología o de lo que es sí, la veterinaria, ¿no? Y te sí. abre un mundo de posibilidades, ¿no? O de lo que es trabajar incluso en un zoológico, que también eso es como padrísimo, porque te vas viviendo, ¿no? En esta parte de, wow, A mí lo me que es dejaron un convivir zoológico. en el zoológico, me dejaron convivir con ellos 4 días. Yo me fui al zoológico de Valencia, que es el que describo más o menos, que es un zoológico muy impactante porque está muy bien, o sea, es un zoológico donde los animales están muy bien cuidados, tienen un espacio enorme y me dejaron convivir con ellos 4 días. Entonces, claro, todo eso me vino muy bien para contar las cosas como si pareciendo que estaba ahí, porque es que de hecho estuve, ¿no? Entonces, pues me abrieron las puertas y eso pues me vino muy bien. Pues felicidades por ese empeño, de verdad que muy, muy, muy bien logrado. Meli, adelante. Hola Manuel, no es que vaya a hacer otra pregunta ni tengo nada especial, pero voy a hacer de voz de nuestro amigo Héctor Juárez, que ahorita por cuestiones logísticas no puede prender su micrófono. Entonces, su pregunta la voy a leer tal cual, es la siguiente. Buenas tardes, Manuel. A mí me gustó mucho cómo desarrollas a Elena. Cómo esta mujer, perteneciente a una generación que parece no saber qué quiere y a la vez siente pasión por lo que hace, que está comprometida con otra mujer, pero que también explora su sexualidad con un hombre con quien comparte su pasión por los animales. Me gusta mucho cómo siente que debe hacer cosas, cómo aceptar la maternidad, aunque realmente no sea su plan, pero siente que ella debe por todo lo bueno que le ha dado su pareja. Siento que en ella cabe la representación de una sociedad actual que es así, indecisa o con tantas opciones que parece no saberlo. Yo quisiera saber cómo construiste a Elena y con un paréntesis, perdón, un asterisco, yo digo, a mí Elena me desesperó tanto que le quería todo el tiempo decir, bueno, ya, mujer. Ya, gracias. Es que es millennial. Sí, claro, es verdad, yo creo que es una generación, yo tengo mis hijos, son, no me sé, un poquito más jóvenes, pero no mucho, y esa especie de indefinición, de indecisión, me parece que es muy de esa generación, ¿no? Están tan acostumbrados a que las cosas son tan inmediatas que deciden todo en el último momento y no deciden, no deciden y no se quieren cerrar opciones. Me parece que es una cosa muy, muy generacional. Entonces sí que de alguna manera quería hablar un poco de eso. Algún lector más me ha dicho que se desesperaba con Elena y yo decía, bueno, no pasa nada, ya te caerá bien JP. No todos los personajes te tienen que parecer igual de majos. El que alguno te incomode me parece que está bien, sobre todo cuando hay varios.
Y sí, está bien, está muy bien hecho el análisis. La verdad es que tiene mucho que ver. Por otro lado, quería poner en esa disyuntiva de dos personas muy distintas, ¿no? Está Cristina, que es una hacker informática más fría, más cerebral, y sin embargo está Sidi, que representa la inmigración, África, la naturaleza, la fuerza más primitiva, más ancestral. Entonces, me parecía que esas dos vías tan diferentes estaban bien para que esta pobre chica, pues que está indecisa y que encima ha tenido un problema con su madre, que le marca y que también hace que no sepa muy bien qué quiere en la vida y que no le han tratado muy bien como hija y eso la ha descolocado mucho y ha encontrado de repente su lugar en el mundo entre los animales, ¿no? De repente los animales pues le han dado una especie de hogar que no ha tenido ella. Entonces, bueno, con todo eso sí que eran muchos elementos que he intentado manejar para que al final, bueno, pues también fuese un personaje rico con sus incoherencias y que nos llevase la trama de una manera que hubiese una investigación más policíaca y una investigación que es lo que hace Cristina, más como es ella, más visceral, más incoherente, más asaltos, más por decisiones a veces precipitadas, ¿no? Y me gustaba esa doble vía. Muchas gracias. Ale, adelante. Muchas gracias, Manuel. Qué gusto leerte. Yo no soy fan de este tipo de novelas, pero me han gustado mucho, me has atrapado. Me gustó mucho todo lo que escribiste, esta comparación de los animales y los humanos. Como gracias a Jorge por la pregunta, porque sí, igual te quería preguntar, porque me encanta cómo ibas metiendo, ¿no? Lo que pasaba, por ejemplo, cuando iban a violar a Cristina y metes lo de los delfines y todas estas comparaciones que yo no tenía esa información. También me gustó toda la historia, todo el tiempo estuve enganchada y pues ya la mayoría me ganó las preguntas, pero me llamó mucho la atención los nombres de los personajes, por ejemplo, Rosa, Violeta, Coral, ¿por qué les pusiste esos nombres? Muy bien, alguien se da cuenta por fin. Mira, quitando las dos protagonistas, todos los personajes secundarios femeninos tienen nombres de cosas de la naturaleza. Y está hecho a posta, claro. La primera vez que alguien, digo, a ver si alguien se da cuenta alguna vez, pues sí, me encanta que me hagas esta pregunta. Todos son eso, Marina, Violeta, efectivamente Rosa, Coral, todos tienen algún nombre o de Aurora, creo que hay otra también, ¿no? En fin, creo, a lo mejor de repente se me escapó uno y no, pero mi idea sí que era que hubiese abundancia de nombres que implicasen naturaleza, ¿no? Que de alguna forma fuese una especie de mensaje subliminal. Y luego eso que has dicho, yo tampoco soy muy fan del género policíaco. No soy, ahora un poco más, pero no lo era antes de empezar a escribir. Entonces, por eso quizá intento hacerlo de alguna manera un poquito distinta de lo habitual, porque no era mi género favorito. Y luego me gusta esto también de descolocar al lector, lo que dices tú de los delfines, ¿no? Tenemos la imagen de que los delfines, ¡ay, qué monos los delfines! Bueno, pues los delfines también son crueles, o ¡qué monos los no sé qué! A ver, que la naturaleza es cruel, o sea, es decir, que parece, dice, el ser humano es el hombre más, el animal más cruel. Digo, hombre, que las hienas se comen a los bichos sin matarlos. O sea, las hienas se cazan a una gacela y se la comen a una cebra y se la comen viva. O sea, es decir, que no me hables de crueldad. Entonces, bueno, no sé, el descolocar un poco al lector también sobre los tópicos que hay sobre los animales, tanto a favor como en contra, digamos, de esta imagen a veces idílica y a veces al revés, y a veces como desvalorándolos, como si no tuviesen valor, pues intentar colocarlos un poco en su justa medida, pues sí que me parece interesante. Muchas gracias, lo disfruté mucho. Gracias. Luby, ¿tienes pregunta? No, gracias. Mucho gusto, Manuel. Luby Burgos desde Honduras, un abrazo. Ah, qué bien, Gracias. Honduras, muchas gracias. O sea, que sois de distintos sitios, entonces. Pues ellos me han dado la bienvenida y aquí me voy a quedar. Muy bien, claro que sí. Gracias, Manuel. A ti. Albert, adelante con tu pregunta. Sí, gracias. Pues sí, ahora sí que en nuestro club de lectura tenemos personas de no solo de México, sino de algunas otras partes, también de allá de Madrid. Hoy nos iba a acompañar una amiga, pero por alguna razón ya no pudo entrar, que es de allá, justamente de Madrid, ¿no? Pero bueno, continuando con tu novela, pues manejas tres personajes, ¿no? Elena, Cristina, Sidi, ¿no? Y pues esta relación emocional entre los tres, ¿no? ¿Cómo fue esta parte tuya de abordar la construcción
de tus personajes y en medio de tanta tragedia y en medio pues de tanto ir y venir, pues justamente el ir formando esta parte amorosa junto con esta parte pues de penas, ¿no? Y de Sí. desesperación. Pues fíjate, en algún momento, gente que no sabía terminar la novela sí que me dijo, ¡ay, qué aprovechado! Una pareja de mujeres, ahora está de moda y tal. Claro, luego cuando acabas la novela entiendes por qué tiene que ser una pareja de mujeres. Era una manera también de disimular el tema de la maternidad un poco más y tenía que ser, tenían que haber una relación entre dos chicas un poco porque me parecía que explicaba muy bien y escondía muy bien la culpabilidad de una de ellas, ¿no? Entonces, fue uno de los motivos por los que se me ocurrió. Y luego, pues, un poco lo que he explicado antes también, ¿no? El de poner este triángulo tan distinto. Y sí quería que fuese una novela más emocional, que no fuese una novela fría. Yo no, en las novelas anteriores no había escrito. En La huella del mal hay un poco, hay una cierta historia de amor, lo que pasa que, bueno, es un poco más de desamor. Pero yo que en televisión he escrito mucho para televisión y en televisión he escrito grandes historias de amor que en España han sido famosísimas, ¿no? Que han sido míticas, incluso algunas historias de amor de las que he escrito para la tele, y no tenía una historia de amor en novela. Entonces sí que me pareció que estaba bien, ¿no? Introducir una historia que tuviese también una parte de romance. Hay gente que también me ha criticado, como decía antes, los muy puristas de novela negra, pues sí que dicen, oye, en las novelas negras no tiene que haber historia. Pues en la mía sí. Y sí que me apetecía, o sea, era una cosa como que tenía ahí que me apetecía y que, bueno, quería que tuviese su espacio, porque podía haber tenido menos espacio, pero sí me parecía que quería como indagar en eso, ¿no? Quería, como escritor, quería introducirme en eso y contar algo más y entrar y, bueno, me ha gustado hacerlo bueno, no sé qué haré en la siguiente, pero en esta pues me ha funcionado. Muchas gracias. Pues la mayoría de las preguntas han sido contestadas. Mi pregunta iba enfocada a que yo veo que el zoológico es otro personaje dentro de la novela. Ya nos contestaste cuál es el zoológico, ya nos contestaste que pasaste algún tiempo ahí, así es que pues ya no tengo más pregunta. Jorge, por lo tanto, tiene por aquí un comentario, así es que le damos la palabra. Sí. Bueno, es un poco retomar esto que mencionas de dos mujeres, ¿no? Como protagonistas dentro de la novela. Me impresiona mucho y te felicito también por esta alma femenina que dejas ver en la novela, ¿no? Que, bueno, que mi género es el mismo que el tuyo y que supongo que te enfrascaste en algunos problemas de pronto, porque me impresiona mucho la veracidad y cómo narras esta sexualidad de ellas dos y cómo narras la parte donde ellas hacen el amor, ¿no? Que son varias, ¿no? Sí, Y sí. que se sienten de verdad muy entrañables, pero también al mismo tiempo muy animales, ¿no? Eso me impresiona mucho, ¿no? Ahora sí que a lo mejor viniendo de alguien que no necesariamente sabe cómo es un orgasmo femenino estas cuestiones, de verdad que te has de haber enfrascado en Sí. problemáticas difíciles y añadido a esto también, que ya nos comentarás, de pronto me parece que el narrador también es un animal, porque Sí, allí hay como ciertos, ¿no? Ciertos chispazos que de pronto sí. habla como de, bueno, los seres humanos son así, los seres humanos son de esta forma, entonces digo, bueno, sí me está narrando a alguien que es ser humano, pero de pronto sale una parte animal que me gustaría que me Sí, me contaras. gusta esa reflexión. Pues mira, con respecto a lo de las mujeres, sí que para mí era un reto, claro. Difícil. Entonces yo, para escribir la novela, hablé hasta con 3 amigas mías que han sido bisexuales en algún momento de su vida. Dos más amigas, una que no conocía, pero que conocí a través de redes sociales, y le pregunté también y me contestó una serie de cosas, tal, y con las 2 más amigas hablé en profundidad y la verdad es que se lo agradezco un montón porque me contó muchas cosas que si no te las cuentan, pues es difícil, tú puedes elucubrar. Y bueno, pues dentro de lo difícil que es meterte en la vida y en las emociones de una mujer, lo he intentado, también es difícil meterte en las emociones de un asesino y lo he intentado. Sí que una vez tuve escritas las escenas de sexo, se lo pasé a una de ellas y me hizo algunos comentarios. Y bueno, tampoco todas las mujeres son iguales. Entonces, ella me hizo una serie de comentarios que a ella
ella lo veía así y que me vinieron muy bien porque eran comentarios muy emocionales. Entonces, o sea, claramente cambié mucho, sobre todo algunas de las escenas las cambié bastante después de hablar con ella, o sea, no de lo que pasaba, sino de cómo contaba lo que pasaba. O sea, la escena del coche pasaba lo que pasa en el coche, pero, o la bañera, pero al contar, al hablarlo ella, lo conté de otra manera. Y sí que me influyó y me alegré de esas conversaciones porque creo que es difícil salirte de ti como hombre, ¿no? Bueno, en la medida que lo haya logrado, sí que desde luego lo he intentado y me lo he tomado en serio y si lo hubiera logrado, pues me alegraría, desde luego. Y luego lo que hice del narrador también me hace mucha ilusión que me lo digas, porque el narrador, efectivamente, yo me planteé que el narrador, o sea, no es humano, lo que tú dices, porque no habla, no dice nosotros los humanos, sino dice los humanos, los animales. Ha habido distintas interpretaciones. Yo sí que me lo planteaba como alguien de fuera, o sea, que era externo a la animalidad. Y hay gente que me ha dicho, es la voz de la naturaleza. Y yo he dicho, que me ha parecido muy bonito. Yo no lo pensé así, pero me pareció muy bonito. Y dije, joder, qué bien. Porque yo decía, es un extraterrestre, es un observador que está fuera y que observa el planeta Tierra y saca conclusiones. Es algo así. Yo mismo no sabría decir qué es. Ya te digo, esta conclusión de que es la tierra, es la naturaleza, es como todo lo ancestral, me parece fantástica. Y sí, pero efectivamente quería que el narrador no se posicionase a favor del humano, digamos, ¿no? Si él era humano, de alguna manera elegía, y sin embargo, no, el humano es que es un animal más. Entonces él habla, los humanos, los animales, los tal, los perros, los delfines y los humanos, ¿no? Entonces, sí que lo busqué, me generó dudas también, como esta novela me ha generado dudas, muchísimas cosas, me generó dudas, lo decidí y acabé contento con la decisión, porque me parece que efectivamente funciona, pero fue también un debate interno conmigo mismo de si va a funcionar o no, y creo que sí, creo que funciona. Porque además, bueno, y nuevamente te felicito porque no eres tú, ¿no? O sea, no es el Claro. escritor el que normalmente a lo mejor Claro. leemos una novela y pensamos, pues quien escribe, o sea, no, a lo mejor no conocemos a la persona, pero se nota que es la voz del escritor, ¿no? Y aquí no, o sea, es alguien, no sé si pudiera llamarlo un personaje, pero es alguien, un observador completamente ajeno a la Sí. historia y que lo está viendo, ¿no? Y felicidades por eso. Pues no, esa era la idea, sí. Muchísimas gracias, Manuel. Ya como último, te pedimos de favor la foto del recuerdo Claro para que que sí. quede ahí. Espera, que yo también la voy a hacer, ¿eh? Un segundo, te voy a coger el mío. Mientras nos Ahí preparamos. creo que ahí estoy. A ver, espera un segundo. Ahí va el primer intento. 1, 2 y 3. Vamos con una segunda prueba. ¿Hacemos una segunda? Sí, ahí va. 1, 2 y 3. Listo. Perfecto. Pues Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos y ya te estaremos escribiendo para organizar la lectura de esta nueva edición de tu libro y pues nos dará Estoy mucho guardando gusto yo también la captura, que he hecho una captura, la estoy guardando yo también. volver a tenerte por acá nuevamente con esta Pues nueva edición. encantado porque me lo paso muy bien. Además, como habéis comprobado, habéis hecho preguntas muy interesantes. Que fíjate que he hecho entrevistas y ha habido unas cuantas que no me las había preguntado nadie, o sea que hay observaciones. Así que encantado y cuando queráis tenemos un ratito de estos. Perfecto, pues muchas Muchas gracias. Gracias a gracias. todos los que nos A acompañaron. vosotros. Buenas Gracias, tardes a Manuel. todos. Felicidades. Hasta luego, Hasta Manuel. pronto. Gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego, adiós. Ya salimos del Facebook.